Una de las cosas que más nos confunde a la hora de invertir en opciones y que más tiempo nos lleva es el elegir qué contratos son los que queremos comprar y vender. Y es que realmente son muchas las cosas que tenemos que elegir a la hora de seleccionar esos contratos, como puede ser la empresa en la que queremos abrir esos contratos, el strike que vamos a elegir, la fecha de vencimiento, y es que cuando elegimos una opción, unos contratos que queremos comprar o vender respecto a otros, no tenemos una forma muy buena de poder comparar cuál va a requerir más dinero o cuál nos va a producir un mayor o menor beneficio. Así que hoy vamos a analizar de una forma clara cómo poder seleccionar esos contratos y también vamos a ver una herramienta que estoy utilizando en la que nos ayuda bastante a la hora de seleccionar los contratos y poder compararlos. Cuando vendemos opciones tenemos ventajas sobre aquellos que compran contratos, compran opciones, porque el tiempo está en nuestro favor y además recibimos una prima, un capital por la venta de estos contratos, pero igualmente estamos asumiendo unos riesgos que por el hecho de comprar opciones no asumiríamos. Así que es muy importante conocer el capital que estamos arriesgando, aquello que podemos ganar y también cuánto estamos destinando a ese contrato que estamos vendiendo. Y en este caso vamos a centrarnos solo en Cash Secure Puts, es decir, vendemos un put y tenemos el capital disponible en caso de que tengamos que comprar esas acciones. El Cover Call, que es aquel en el que ya tenemos 100 acciones y lo que hacemos es vender una opción call por encima de ese strike. Y por último los spreads, que pueden ser el put credit spread y el call credit spread. Y en estas 4 estrategias vamos a recibir un capital, una prima por abrirlas. Y algunos de los consejos más importantes a la hora de vender opciones es: el primero, elegir un delta pequeño que esté por debajo de 0,3, entre 0,2 y 0,3. Cuanto menor es ese delta, estamos refiriéndonos al contrato que vendemos, mayor va a ser la probabilidad de que caduque sin valor alguno. Por lo tanto, a menor delta, mayor probabilidad de éxito como vendedores de estos contratos. El siguiente punto a tener en cuenta son los días que queden hasta que caduque ese contrato. Por lo general vamos a elegir entre 21 y 45 días. Con menos tiempo, menos de 21 días o menos de 3 semanas, va a ser todo más rápido, pero también vamos a asumir más riesgo porque se va a mover mucho más y vamos a tener que elegir un strike más cerca del precio actual de la acción. Así que por lo general vamos a intentar buscar algo por debajo de 45 días y superior a esos 21 días. Otra cosa a tener en cuenta es la liquidez, que es la cantidad de contratos que hay abiertos, y eso va a depender de la empresa que elijamos, la fecha de expiración y el strike o el delta que estemos eligiendo. Si el volumen de esos contratos es muy bajo, vamos a perder dinero a la hora de vender y luego comprar ese contrato, o al revés, ya que la diferencia entre el precio de venta y el de compra va a ser muy grande. Así que lo suyo es elegir empresas que sean conocidas, que tengan volumen en esos contratos, y cuidado también con la fecha de vencimiento y el strike, ya que si nos alejamos mucho vamos a ver que el volumen va a ser algo menor. Si nos alejamos mucho del precio de la acción o muy alejados en el futuro, vamos a ver que el volumen va a ser también menor. Y por último, y algo que la mayoría no se fija mucho, es el capital disponible. ¿Cuánto capital tenemos que destinar para poder abrir esta operación? No es lo mismo el capital que hace falta a la hora de abrir un Cash Secure Put, ya que el colateral requerido va a ser de 100 acciones multiplicado por el strike de ese put que estamos vendiendo, en caso de que nos lo asignen y tengamos que comprar esas 100 acciones. Pero en el caso del Put Credit Spread, el capital va a ser la diferencia de los strikes y le vamos a restar la prima. Entonces, si estamos hablando que hemos elegido un strike de 100 y otro de 105, la diferencia es 5, estamos hablando de $500 y le tenemos que restar la prima que recibimos. Entonces, en caso de que recibamos $100, serían $400 de capital requerido. Y es que hay mucha gente que se lanza a abrir estos contratos sin fijarse en el capital requerido y en cuánto tiempo aproximadamente vamos a tener que mantener esa posición. Ese capital no se va a poder mover, va a estar bloqueado dependiendo del tipo de estrategia que hayamos elegido. Y pueden estar bloqueando $10.000 para tan solo ganar $100, lo cual sería un 1%. Entonces, si necesitas tener esa operación abierta durante un mes, es un uso poco eficiente del capital. Así que lo recomendable es que nos fijemos en el retorno sobre el capital que estamos invirtiendo o que tenemos
como colateral. Pero es algo que no es fácil de hacer cuando miramos la cadena de opciones y que puede llevar mucho tiempo, ya que tenemos que estar empezando a comparar distintas alternativas, distintas fechas de vencimiento, distintos strikes, distintas empresas, y es algo que lleva mucho tiempo y no es fácil de visualizar. Por eso la herramienta de la que quiero hablar es una web que te permite buscar oportunidades a la hora de vender contratos de opciones. Es una web que está en inglés, pero es totalmente gratuita y nos va a ayudar a la hora de buscar estas opciones, estos contratos que queremos vender. Y la web se llama Option Moves. En la página principal, que es la de Top Place, vemos cómo aparecen distintas estrategias para distintas empresas o índices, como por ejemplo aquí tenemos QQQ y también SPY aquí abajo. Entonces lo que hace es darnos ideas de algunas estrategias que podemos aplicar y suele ser en torno a los 21-45 días aproximadamente, y nos va a indicar el tipo de estrategia que podemos aplicar para cada una de ellas. Y como podemos ver, tenemos la información de los strikes aquí en de la derecha de SPY, el Call Credit Spread. Vemos que tiene los strikes de 608 y 609. El primero es el que vendemos y el segundo es el que tenemos que comprar, ya que es un Call Credit Spread. Y la fecha de vencimiento 31 de julio, quedarían todavía 40 días. Los deltas, lo mismo, el primero es de aquel que estamos vendiendo, del strike de 608, el delta de 35, y el segundo de 0.34 o 34 es del contrato que estamos comprando, el de 609. En cuanto a la prima que vamos a recibir es 0.45 multiplicado por 100 serían $45, por eso vemos una máxima ganancia de $45 y el capital requerido son 55 y esto se calcula restando lo que serían los 100 porque la diferencia de strike es 1, de 608 a 609 multiplicado por 100 tendríamos $100. Le restamos los 45 de la prima de la máxima ganancia que vamos a tener y nos quedarían los 55 restantes, que podría ser la pérdida máxima en este caso. Y en lo que queremos fijarnos, que es bastante importante, es el retorno sobre el capital. Vemos que es un 81%, más de un 81%, basado en cuánto capital necesitamos bloquear o el colateral, que serían $55, para poder obtener potencialmente $45. Y el de la derecha es el retorno sobre el capital, pero anual. Es decir, vamos a ver que esta estrategia, si la tenemos durante 40 días, tendríamos un 81% de retorno, siempre y cuando consiguiésemos esos $45. Y si repitiésemos la misma estrategia con exactamente los mismos valores, al final tendríamos anual un 747. Esto es únicamente una proyección, ya que no vamos a conseguir la misma estrategia, repetirla durante un año con los mismos parámetros. Así que en esta página principal vemos que tenemos varios resultados, hasta 12, y podemos ver distintas empresas. No están todas las empresas disponibles para contratos de opciones, pero sí salen las más importantes. Entonces, con esta herramienta nos podemos fijar y comparar de manera muy sencilla el retorno en capital de distintas estrategias para distintas empresas. Y aquí, como otro ejemplo, podemos ver el Cover Call de Tesla, en el cual vemos un retorno en capital de un 3,16%, pero sí es verdad que el capital requerido es muy alto, $32.000, ya que depende del precio de las acciones de Tesla, que ahora mismo están en $322. Si nos fijamos un poco más abajo, podemos ver que tendríamos un ejemplo de SoFi, de un Cash Secure Put, en el que vamos a recibir un retorno en capital muy parecido. En lugar de un 3,16 es un poco más alto, es un 3,29. Y en este caso requiere muchísimo menos capital, ya que las acciones de SoFi tan solo cuestan $15. Entonces aquí estaríamos con un capital requerido de $1.400 y con la potencial ganancia de $46. En estos dos casos estamos comparando justo con la misma fecha de expiración de vencimiento, que sería el 25 de julio. Y ahora podemos ver la página de Screener de estrategias, que es bastante útil. Y cuando entramos en esta página es porque ya tenemos en mente una empresa en la que vamos a abrir esta estrategia. Por defecto va a salir Tesla, podemos elegir Apple, por ejemplo. Días hasta el vencimiento, 45, pero podemos también elegir 30 días o incluso una semana, si queremos algo más corto. Entonces voy a dejarla en 45 días aproximadamente. Va a buscar fechas de vencimiento en torno a esos 45 días, normalmente 2 fechas de vencimiento. Y lo bueno es que podemos filtrar por estrategia.
si elegimos el Cash Secure Put, por ejemplo, y el delta en torno a 0.30, 0.20 o 0.10. Voy a elegir el de 0.30, le damos a buscar y aquí vemos tan solo 3 resultados, ya que la herramienta está buscando los de mejor rendimiento y que tengan volumen, tengan un Open Interest alto. Como vemos, los resultados tenemos para el strike de 195, el de 190 y otra vez el de 190, y la fecha de expiración, las fechas que vemos aquí de vencimientos de 1 de agosto o el 15 de agosto, ya que suele devolver las dos más próximas a lo que hayamos elegido. Y si nos fijamos abajo, que aparece en color naranja el retorno basado en el capital que estamos invirtiendo, del capital requerido, es este color, ya que no se considera muy bueno. Creo que es cuando está por debajo de un 3%, cuando está en rojo o en naranja. Pero también podemos filtrar, en lugar de por un delta, podemos filtrar por un strike en específico. Vamos a elegir, por ejemplo, el de 190. Y vemos que nos aparecen dos resultados porque tenemos dos fechas de vencimiento que nos devuelve, ya que estamos en torno a los 45 días. Y si cambio al strike, por ejemplo, de 195, vemos que aquí tenemos delta de 29 y 27. Vemos que con el de 195 el delta sube, es de 37 o 36, ya que vamos a tener menos probabilidades de ganancia comparada con el de 190. Y como nos podemos fijar, aquí en este ya aparece en verde porque el retorno basado en el capital requerido es superior a ese 3%. Y también tenemos la posibilidad de filtrar por una fecha específica. Vamos a elegir aquí el 1 de agosto. Y esto es muy útil cuando sabemos, por ejemplo, el strike, o también podemos hacer un filtro por deltas, pero tenemos una fecha. No nos interesa, por ejemplo, el 15 de agosto, solo queremos ver estrategias para el 1 de agosto. Le vamos a buscar y entonces ya solo nos devuelve una, ya que hemos seleccionado el strike en particular que queremos y la fecha también. Y ahora vamos a probar con otra empresa, por ejemplo, la de Palantir. Vamos a quitar para poner un delta en lugar de un strike específico, ya que ese no aplicaría. Y días para el vencimiento 45. Y vamos a cambiar de esta estrategia, por ejemplo, al Put Credit Spread. Y ya vemos que nos aparecen 9 resultados con distintas opciones que tenemos a la hora de aplicar el Put Credit Spread. Y también tenemos dos fechas, una que está la del 15 de agosto y la otra la del 1 de agosto que tenemos por aquí. Y como vemos está ordenado descendentemente por el retorno en capital. Este es el más alto, el que tenemos un 53,85%. Y si vamos bajando ya vemos que el retorno va siendo menor, 35% en ese caso. Y en este caso, en el primero, vamos a fijarnos que tenemos strike 125 a 120. Este es el que vendemos, el primero, y el segundo es el que compramos. Y los deltas de cada uno de ellos aparecen negativos porque estamos hablando de contratos o de opciones put. Y el capital requerido serían $325. Esto se calcula porque tenemos 5 puntos de diferencia entre los strikes, que serían $500, y le vamos a restar los $175 de la prima que nos van a pagar por abrir este credit spread. Entonces nos quedarían esos 325, que sería el colateral que tenemos que tener disponible. Pero también podemos filtrar por strikes específicamente. Entonces tenemos este 125-120, le damos aquí arriba y podemos ver el short strike es el que vendemos, sería 125 en este ejemplo, y el long es el que vamos a comprar, 120. Entonces debería devolvernos este que tenemos aquí y tal vez el de 41 días también, ya que estamos con un rango de fechas. Y aquí lo tenemos los de strikes que vendemos 125, compramos el de 120 y podemos ver la diferencia entre elegir la fecha de expiración del 15 de agosto o el 1 de agosto. Vemos cuál es la diferencia de la prima que vamos a percibir y el retorno basado en el capital. Y también podríamos hacer lo mismo si queremos hacer el Call Credit Spread, lo elegimos aquí. Vamos a cambiar los strikes, ya que debería ser invertido. 120 sería el que venderíamos y 125 el que compraríamos, pero lo que va a ocurrir es que vemos que el retorno en capital es altísimo. Y esto es porque, si nos fijamos, estamos con unos deltas muy altos también, por encima de 70 en este caso. Eso es porque estamos in the money. Tenemos que alejarnos con los strikes
para que tener un delta, por ejemplo, en torno al 0,30. En este caso, al tener un delta al 0,70, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un 30% de probabilidades de tener ganancias con este credit spread. Por lo tanto, si ajusto los strikes y pongo, por ejemplo, 160 y 165 es el que compramos y 160 el que vendemos, ya vemos que estamos en los deltas en torno a los 0,30, 0,29 o 0,24, 0,18, depende de la fecha de vencimiento, y ya un retorno en capital de un 29% o 26%, ya que aquí lo que estamos vendiendo es un contrato que está out of the money. Y esta es la herramienta que quería enseñar, ya que me parece súper útil el poder visualizar toda esa información y ser un poco más conscientes de el uso del capital, el uso que estamos dando al capital que tenemos disponible, con la idea de siempre buscar operaciones que nos den un buen retorno en cuanto al capital que estamos invirtiendo o que tenemos de colateral, ya que si hacemos todo lo contrario, al final no vamos a poder tener ese beneficio y en el momento que tengamos pérdidas puede que acabemos perdiendo más dinero del que hemos ganado. Así que voy a poner el enlace a la herramienta en la descripción del vídeo y no olvides en poner comentarios diciendo qué te parece, si te parece útil o no y algunas cosas que puede que eches en falta cuando estás utilizando esta herramienta. Y no olvides lo de siempre, darle like al vídeo y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.